pero muy buenos días. Una mañana fresca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte del país. Por supuesto, bueno, el otoño profundo ya ha llegado en las puertas del invierno y hay que empezar a abrigarse un poquito más. El dato positivo de la jornada habla de que en el país ya son 2.717.458 los recuperados, podemos decir también algo inmunizados. No todos, pero algunos por supuesto sí. El total de confirmados es de 3.047.417, número que sigue creciendo, y también sigue creciendo el total de fallecidos, que es ya de 65.202, casi 5.000 personas fallecieron en esta última semana. Vacunas aplicadas, datazo, muy positivo, 8.391.513, y hoy vamos a hablar de nuevas esperanzas justamente sobre las vacunas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Les decía, es un momento muy importante para hablar de vacunas, para hablar de salud, para preguntarnos justamente respecto a todo lo que tenemos que pensar y ver. Vamos en principio a repasar la encuesta de esta semana para el consultorio que tenemos los viernes. Esta encuesta nos habla justamente de las opciones de que vos puedas elegir entre nutrición, gimnasia y oftalmología en @encasasalud. Vos simplemente ingresás, es nuestro Instagram, votás y el próximo viernes vamos a tener un especialista que nos va a ir contando todo eso que tenés como duda. Bueno, lo vamos a evacuar aquí en nuestro espacio y en nuestro programa. Y les decía, ahí están nuestras redes sociales, pueden escribirnos porque vamos a hablar con profesionales como lo hacemos cada día y siempre interactuamos y nos interesa mucho que ustedes nos pregunten para transmitir esa información. Ahí están mis redes, @niparatore. Ya está con nosotros el querido Hugo Pizzi, a disposición, como siempre, para ayudarnos a entender, a comprender y a tomar las decisiones más acertadas. Querido Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Natalia? El gusto de verte. Realmente hoy venimos con una buena noticia. Se ha firmado un convenio anoche que realmente nos da mucha tranquilidad, especialmente primero por el tipo de vacuna que es una vacuna que tiene una plataforma clásica, que nosotros los argentinos tenemos mucha experiencia en eso, porque es a virus muerto. Y aparte es importante decir, Hugo, que estamos hablando de la vacuna Sinopharm, de este laboratorio que ayer, junto con las autoridades de China y las autoridades de salud de Nación, con Carla Bisotti en la cabeza, han firmado esta posibilidad. Es una puerta que se abre, por supuesto un inicio de trabajo para producir en Argentina esta vacuna. Absolutamente. Y vos sabés que cuando uno está inmerso en una sociedad con calentamiento global, con el aumento de las fronteras agrícolas, con destrucción de bosques, destrucción de selvas y demás, no va a ser la última epidemia. Y es distinto que nos tome una próxima epidemia con una infraestructura sólida, expeditiva, que responda inmediatamente. Porque imagínate, ahora tenemos la experiencia de Oxford, AstraZeneca, que se hace en Pilar. Tenemos la experiencia de Quilmes, de Richmond, que es la vacuna de Gamaleya Sputnik. Y ahora con la China vamos a estar mucho más sólidos ante cualquier eventualidad en el futuro. Me parece muy importante lo que decís. Fíjate que en este breve repaso que hiciste son 3 vacunas que son las que están hoy a disposición en el mercado para poder acceder a la vacunación, y las 3 con franca posibilidad, de hecho todas las posibilidades de que se produzcan en nuestro país. Absolutamente, ya inclusive la Sputnik va a empezar a producirse en junio en un rango que oscila de 1 millón a 5 millones mensuales. Sí. Y hemos tenido ya se hizo, de hecho, una primera tanda, digamos, que se mandó a Gamaleya, ¿no, Hugo? Exactamente, en este momento Gamaleya la está minuciosamente estudiando, pero no hay ninguna duda de que le van a dar el visto bueno. Y después la mala suerte que tuvimos, que todavía no llega a eso, que la ministra está haciendo todas las gestiones, que por papelería está en Estados Unidos ahora porque no la pudo envasar México, pero son muchas dosis que nos serían utilísimas en este momento. La de la inglesa, muy útiles. Sí, la de AstraZeneca. Y sabés que hay algún paréntesis, porque hay mucha la gente que me escribe, pero mucha, preguntándonos qué hacen quienes se colocaron la vacuna de Covishield en la primer dosis, que recordamos que es de AstraZeneca, y ya están tiempos de colocarse la segunda dosis, y Covishield sabemos que no va a enviar más vacunas. Claro, pero como es la vacuna inglesa que tiene la misma tecnología, exactamente la misma fabricación, ya sea hecha en Noruega, en Argentina, en Corea del Sur, etcétera, no se preocupen, porque inclusive es una vacuna que ha sido muy bien estudiada y uno puede esperar hasta 120 días de ventana entre la primera y la segunda dosis, que aún así es más efectiva porque el caudal de anticuerpos que produce es superior. Por lo tanto, tranquilos que ya van a llegar. Van a venir esas que ya son nuestras, que fueron hechas en Argentina, pero además hay una posibilidad
que Estados Unidos va a darle a COVAX también el 60 millones de esta vacuna y algo nos va a tocar también de ahí. Claro, el fondo COVAX, que es el Fondo de Cooperación Vacunal de la Organización Mundial de la Salud, que también serían muy bienvenidas. Está muy bien que aclares eso, Hugo. Y me parece importante también aprovechar que estás vos para contarle a la gente de qué se trata la transferencia de tecnología en estas 3 opciones de vacunas, ¿no? Porque uno dice, transfiero tecnología. ¿De qué se trata y cuánta garantía hay respecto a la eficacia? Sí, bueno, es mucho más complicado de que la gente puede interpretar. En primer lugar, vamos a hablar del tema Gamaleya, que es el que más cerca está, aunque nosotros de la facultad hemos ido al de Pilar varias veces, casi 4 veces estuvimos en la Facultad de Medicina en Pilar con todo el CEO de MaxScience. El asunto es así, primero vienen los técnicos y evalúan dónde la van a hacer. Si el lugar, la infraestructura existente no es suficiente, le piden que pongan determinado tipo de aparatología que son necesarios para que la vacuna salga en condiciones y óptimamente. Siempre van a estar los técnicos que son los fabricantes, o sea, del grupo fabricante. Llámese Gamaleya Moscú, llámese Oxford Inglaterra, llámese, por ejemplo, Pekín China. Entonces, ahí empiezan. Se hace una prueba, primeramente se hace una prueba. Esa prueba, como sucedió con la Sputnik, se manda, inclusive se pone, en el frasquito se pone no apto para uso humano. Entonces, esa misma prueba se lleva a la casa madre y la casa madre abre botellita por botellita y empieza a hacer un examen minucioso para evaluar si la transferencia tecnológica ha sido interpretada y ha sido hecha paso por paso, porque nunca un fabricante va a permitir que melle el prestigio de su vacuna. Por lo tanto, es muy cuidadoso en decirnos sí, la puede hacer. Si tenemos el visto bueno es porque están totalmente convencidos de que todos los pasos se han hecho con seriedad, con sobriedad y con moderación. Y eso es lo que esa vacuna va a ser tan eficaz, claro, y que esa vacuna va a ser en principio tan eficaz como si la hubiesen producido en el lugar donde se descubrió esa vacuna. Eso es muy importante, la eficacia no cambia y es la clave para que nos sigamos vacunando. Absolutamente. Hugo. Y además imagínate quedar mal porque sale una partida que no se hizo con las condiciones emanadas de la casa madre y de pronto vos te vas a encontrar con que tu prestigio está por el suelo en el mundo. No, jamás lo van a permitir. Por eso es tan importante. El ojo va a estar. Absolutamente. Claro, por eso es tan importante que confíen en los científicos y en la ciencia y en la producción en salud de la Argentina. Ahí es donde se pone en valor, en definitiva, porque ponen su prestigio en manos de profesionales argentinos, ¿no? Ni más ni menos. Absolutamente, pero nunca dejan de mirar ni estar presentes, ¿eh? O sea que claro quiero que sepa la gente, hasta que llegue el momento que uno se desprende ya de lo que es la patente, lo que sea, pero la primera etapa es fundamental que estén todos los de la casa madre fabricante. Y bueno, estaríamos seguramente en junio, dijiste, vamos a estar con lo que es la posibilidad de que ya se fabriquen aquí las Sputnik, AstraZeneca, ojalá en las próximas semanas ya empiecen a llegar estas vacunas. ¿Y para cuándo crees que podría implementarse lo de Sinopharm? Bueno, en general creería que puede llegar a ser, si está todo firmado y está el ok y demás, creería que hasta se podría hacer con una entidad estatal y me da la sensación de que va a ser mucho más rápido. Y te explico por qué. Porque es una plataforma clásica, es a virus muerto. Entonces, es lo que la humanidad conoce desde hace muchísimo tiempo. Porque con otras vacunas, por ejemplo, contanos vos, Hugo, porque hay otras vacunas que tienen esto, capaz que es más rápido de entender. Claro, por ejemplo, la inyectable contra la poliomielitis que hizo Jonas Salk es a virus muerto. Pero hay muchas otras que es la misma tecnología que es a bacteria muerta. Por ejemplo, la antitetánica es a bacteria muerta. La anticoqueluchosa para la tos convulsa es a bacteria muerta. O sea que la técnica es igual. Entonces lo único que uno tiene es la producción. Por lo tanto, yo creo que hasta podría ser, no conozco el detalle del convenio, pero no le llame la atención si va directamente a una entidad pública, ¿eh? O sea que... No me llamaría la atención, porque tenemos profesionales muy capacitados, sin dudas, para poder hacerlo y desarrollarlo, no tengo dudas. Pero para cerrar, Hugo, me gustaría que repasemos algunas cuestiones que siguen siendo importantes. Por ejemplo, cuidarnos, quedarnos en casa todo lo que podamos, salir para lo esencial, para lo necesario y comprender que aunque nos digan que estamos en una meseta, los números siguen siendo muy altos, Hugo.
Sí, siguen siendo altos y el desafío de este año es superior al del año pasado, porque a lo que habíamos conocido y aprendimos más o menos a cuidarnos, en este momento son dos, diríamos, desafíos mayores, que sería la inglesa, la variante inglesa de Kent y la de Manaus, que son 70 veces más contagiosas y 30 veces más letales. No se olviden los jóvenes que están pegando en ese grupo etario. Y recuerden que cuando hace frío siempre tiene que haber algo ventilado en la casa y usar lavandina, una parte, 9 partes de agua, porque es muy destructivo para el virus, y seguir usando el barbijo. Si sabemos defendernos, es muy difícil que nos contaminemos. Muy claro, Hugo, te queremos como siempre, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a transitar esta pandemia desde un lugar que no esté vinculado al miedo, sino a la información y a poder tomar las decisiones correctas para cuidarnos y cuidar a los demás. Un abrazo cariñoso, hasta pronto. Chao, querido Hugo. Y hablábamos justamente de cuidarnos, de poder interpretar la salud como una herramienta de prevención, de evitar esas situaciones que complejizan nuestra salud integral. Cuando hablamos de salud integral, una parte muy importante es la salud materna. Y estamos ya en contacto con Ivana Moyano. Ivana, ¿cómo te va? Hola, buen día Nati, buen día a todos y todas. Muy buenos días. Nosotros siempre hablamos de la salud y la maternidad, ¿no? Que es un proceso absolutamente trascendental en la vida de la mujer, de la familia, de los chicos, de las chicas. Pero hoy es el Día Mundial de la Salud Materna y hay una mirada quizás un poco más profunda o una perspectiva que es bastante interesante y me gustaría que nos lo compartas, Ivana. Bueno, muy bien. Gracias primero que nada por ocuparse de este tema tan importante y tan fundamental y tan poco visibilizado. Sí. Estamos transitando la Semana Mundial de la Salud Mental Materna. Esto quiere decir que somos muchos los países involucrados tratando de concientizar y visibilizar acerca de los trastornos del ánimo perinatales, porque en general todos asociamos a la maternidad, a la llegada de los bebés, solamente con los sentimientos más felices, con las emociones más felices. Siempre pensamos que una mamá, siempre pensamos que una mujer desea ser mamá, primero que nada. Luego pensamos que cuando una mujer desea un bebé y lo tiene, solamente va a estar feliz. Llamamos al embarazo dulce espera, cuando en realidad el embarazo se vive en cada mujer diferente y cada gestación es distinta. Y no siempre es dulce, no siempre es dulce. No siempre es dulce, claro, a veces hay trastornos, a veces hay embarazos que son complicados, a veces que se requiere reposo y además no todas las mujeres tienen la misma vivencia con respecto a llevar al bebé en su cuerpo, ¿no? Y eso es respetable y hay que entenderlo. Y otra cosa importante, Ivana, que siempre sucede, que tiene que ver con los temores que eso despierta, las mamás primerizas, un montón de situaciones que te vinculan con otras emociones, que en general no es sencillo, ¿no? Sí, lo que se desconoce en general es que el periodo perinatal, que es desde que una persona desea tener un hijo y hasta los 2 primeros años de vida, es un momento de alta vulnerabilidad psíquica. ¿Por qué? Porque se dan un montón de procesos de acomodaciones y asimilaciones y un montón de reajustes, un montón de cambios hormonales en la mujer que llevan a muchos cambios y a muchos duelos. Una mujer que se vuelve mamá tiene que dedicar toda su atención en su bebé, que vino a la vida indefenso y depende pura y exclusivamente de su sostén, y eso amerita que ella saque su energía y saque su interés de los ámbitos de su vida anteriores que le gustaban y que le daban identidad. Así que dedicarse... Es un enorme desafío. Sí, claro. Enorme desafío. Y, entonces, y en pandemia, mucho más profundo. Por supuesto, en pandemia estuvo muy complicado porque la pandemia lo que hizo fue que estuviéramos más aislados. Y justamente el puerperio, yo cuando empezó la pandemia dije, todo el mundo va a entender lo que es el puerperio, porque el puerperio te deja puertas para adentro. El tiempo de gestación del bebé por afuera de la panza es encerrada en casa mucho tiempo, haciendo lo mismo varios días. Con la pandemia no pudimos tener visitas, no pudimos tener el apoyo de red que se necesita para todas las mamás, así que eso fue complicado. Ganamos intimidad, que eso está bueno. La diada necesita intimidad, pero no es bueno que una mamá esté sola, no es bueno que una mamá reciente esté sola. Se necesita mucho sostén, mucha red para sostener a la mamá que sostiene al bebé.
Sin dudas. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones que vos siempre nos acercás, esa solución? Porque hay muchas mamás que nos miran y que seguramente se sienten identificadas en este proceso y no siempre se encuentra la salida o no siempre se encuentra la forma de salir de esa instancia, ¿no? Sí. Bueno, lo primero y principal, entender que es un proceso largo, extenso, que se requiere mucha puesta de cuerpo, mucha puesta de la energía psíquica en el nuevo bebé, y que es muy importante entender que es un proceso de ambivalencias emocionales. Es decir, hay muchos duelos, a veces se duela la panza que se tuvo, el estado de embarazo genera mucha atención y ahora la atención está toda puesta en el bebé, se extrañan las actividades anteriores, la pandemia nos puso a todos un poquito peor, así que si estábamos un poco ansiosas o un poco tristes, la pandemia y los 2 años encima que llevamos, ¿no? O el año y medio que llevamos más o menos, lo profundiza. En esos casos, Ivana, te interrumpo para preguntarte esto. ¿Es importante consultar a un psicólogo, a un profesional, hablarlo con tu obstetra? ¿Qué es lo que se recomienda? Sí. Lo más importante es entender que en general cuando estás embarazada te revisan el cuerpo y nadie te pregunta cómo te sentís. Cuando estás puérpera, cuando vas al pediatra, el pediatra mira al bebé y vos ya perdés la atención de los profesionales. Entonces es muy importante que los médicos estén capacitados y le pregunten a la mujer cómo se siente, qué le está pasando y qué está sintiendo en estos días. Luego, lo otro muy importante es que las mamás no se queden solas, que no piensen que solamente a ellas les pasa, que no piensen que se están volviendo locas porque no se sienten todo lo plena que se ve en las redes sociales a otras mamás o en las fotos o lo que fuera. Es muy, muy importante consultar cuando nos sentimos un poco ambivalentes, cuando nos sentimos muy tristes, cuando estamos llorando más de lo que nos reímos. Es muy importante consultar. Hay psicólogos y psiquiatras perinatales muy capacitados. Argentina tiene una red muy extensa. Nos pueden consultar a la ONG Materna. Eso. Ahí está, ahí veo que está. Ahí vemos la web, materna.org.ar, que hoy van a tener seguramente muchas actividades, ¿no? En este Día Mundial de la Salud Mental Perinatal. Sí, tenemos muchas actividades internacionales, vamos a hablar de muchos temas, ahí está la grilla con con el programa, se pueden, desde el canal de YouTube de Postpartum Video, se pueden poner, pueden escuchar las que ya quedaron grabadas y pueden ver las que están en vivo, hay muchas temáticas muy interesantes. Genial. Bueno, siempre es importante, como decimos, ir a las fuentes de información fidedignas, confiables. Así que si tenés un ratito, agarrás el celu, ingresás, sos parte y te informás, que no es algo menor en estos tiempos. Y si no, la seguís a Ivana en @IvanaMoyano en su Instagram, por supuesto. Y nosotros seguiremos tratando este y otros temas que tienen que ver con la salud mental de las mamás. Y también tenemos que en algún momento hablar de los papás, de las compañías que tenemos o de las parejas que son parte fundamental de estos procesos. Y que tienen un rol, que también es importante. Absolutamente. Vamos a hablar otro día de los papás, que son los que sostienen todo. Sí. Un abrazo fuerte. Totalmente. Un abrazo para vos. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. Seguí cuidándote, justamente. Estos tapes que nosotros ponemos y compartimos es para reforzar, que no nos olvidemos. Y no se olviden también de poder escribir @niparatore. Los leo, los escucho y estoy segura que van a escribirme mucho ahora. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de un temazo. Celiaquía. En el Día Mundial de la Celiaquía vamos a tocar con Hernán Maroni. Hola Hernán, que ya está listo, preparado. Y ahí lo vemos. ¿Cómo te va? Hola Nati. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad es que es un tema sumamente importante que afecta a millones de personas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y que aún hoy, viste, que cuesta un poco el diagnóstico, porque se confunde, porque aparte muchas veces no se va al médico y se está mucho tiempo con un malestar constante. Entonces me gustaría, Hernán, que vos como nutricionista nos cuentes cuáles son esas características que tiene esta enfermedad, porque es una enfermedad la celiaquía. Exacto, es una condición que se da a nivel fisiológico, a nivel de nuestro cuerpo, que justamente presentamos intolerancia a determinados alimentos, y esto justamente lo que trae, como vos decías, Nati, es mucha incomodidad. De hecho, uno de los síntomas más frecuentes que presenta la celiaquía, que hoy es el Día Internacional y Nacional de la Celiaquía, es que justamente presenta mucha distensión abdominal, genera gases, genera diarreas, mala absorción de nutrientes. Y esta mala absorción de nutrientes, justamente una de las consecuencias que trae es, por ejemplo, la anemia, que es una de las causas a partir de las cuales empezamos a diagnosticar una celiaquía. Puede ser uno de los indicios. ¿Y es muy difícil diagnosticarlo? ¿Es un examen de sangre? ¿Cómo es ese proceso, Hernán? En primer lugar, lo primero que vamos a observar justamente es la sintomatología. Esto, por ejemplo, de presentar distensión abdominal o presentar diarreas. Y ahí, cuando le comentamos esto al profesional que nos está acompañando, es importante hacer un análisis de sangre, porque en nuestro cuerpo van a figurar anticuerpos, anticuerpos específicos para esto. Y una vez que encontramos los anticuerpos, ahí sí es importante hacer esa videoendoscopía, esa camarita que nos ingresan por la boca, y se ve cómo está nuestro intestino, y ahí vamos a poder ver si hay algún tipo de lesión a nivel intestinal que pueda estar afectado por la celiaquía. Es muy importante, porque en realidad el órgano que más se ve afectado es el intestino, por eso pasa todo lo que vos nos contabas, y a veces hay descenso de peso, o a veces hay toda una cuestión de hinchazón. Lo llevo a esos planos muy comunes porque para que se entienda, ¿no? Y estemos atentos si te está pasando algo de eso. Y también esto que comentabas, Nati, que es muy frecuente. De hecho, en la Argentina, 1 de cada 100 personas es celíaca, tiene esta condición, sí. Y justamente se da más presencia en mujeres que en hombres. Se da en particular esa característica de que hay más incidencia. Y la verdad es que es ¿Y algo hay alguna que explicación científica? No, es porque a lo mejor hay mayor predisposición. Exacto, es como predispone otros tipos de enfermedades a determinados genes. En el caso también termina pasando lo mismo. Y lo que es interesante es que revierten muy bien los síntomas y se mejora muchísimo lo que es la calidad de vida de la persona celíaca, claro, justamente solamente excluyendo lo que tiene que ver con el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que es esto que lo identificamos con la sigla de TAC o de gluten. Claro. Ya tirando estos alimentos de la alimentación, de nuestro plan alimentario, ya empezamos a ver muchísimas mejorías, y no solamente tenemos que poner foco en los alimentos en sí, sino en cuidar la contaminación cruzada que se pueda dar en nuestras casas. Por ejemplo, si vamos a preparar unas milanesas de soja al horno y esa milanesa tiene pan rallado, es importante que la persona celíaca cocine sus alimentos por separado de esto, porque si no se puede dar una contaminación entre un alimento y otro, y eso le puede desencadenar síntomas. Debería ser un pan hecho con una harina que es apta, free-tac, digamos, sin trigo, avena, centeno y cebada. Pero vos siempre nos ayudás a resolver desde lo real, desde lo concreto. Y a veces uno dice, bueno, soy celíaco y debería comer horrible, aburrido, difícil. Hay 2 recetas que nos traes hoy. La primera es un chipá, que es riquísimo y que la verdad los celíacos, si lo hacen con las harinas correspondientes, pueden comerlos. Perfectamente, es una preparación súper fácil. Lo que se hace es buscarle la vuelta a la masa. En general, la masa que son para celíacos terminan siendo más seca. Entonces acá lo que vemos es un poco de puré que se hace con la papa hervida. Le podemos poner, que también es interesante para lo que es población infantil, un poco de levadura nutricional como para enriquecer más esa preparación. Y después ya ese puré con la levadura nutricional lo mezclamos con diferentes tipos de harina, como la harina de arroz, harina de sarraceno, que son harinas diferentes que quizás no estamos tan acostumbrados a incorporarlas, pero que quedan realmente muy bien, y a nivel nutritivo no va a tener ninguna variación en cuanto a lo que sería una harina de trigo, por ejemplo. Y en este caso es solamente formar las bolitas características del chipá y las vamos a llevar al horno unos minutos
Y de verdad que la consistencia ahora se va a ver en el video, queda espectacular, súper elástica, claro. Muy bueno. No lleva queso esta preparación, Hernán, ¿no? Claro, en el caso claro, se le puede poner o podemos usar la opción que es con levadura nutricional, que también tiene mucha cantidad de proteína como para... Digo, porque a los que son veganos le ponen proteína y el que no es vegano le puede poner quizás un poquito de queso fritac también. Exacto, ahí sí que sea sin gluten, porque si no puede haber ahí una complicación. Bien. Sí. Y después hay otra receta más, que también es otra opción. Buenísima. Súper fácil. Esta es sumamente fácil y nos sirve para cuando nos sobra un poco de arroz. Usamos el arroz yamaní o algún arroz integral, que es clave que esté bien pasado, ¿viste? Que ahí se ve como un bloque de arroz. Le ponemos un poquito de aceite, sal, los condimentos que nos gusten en verdad, y lo vamos a procesar. Y después de esto le vamos a agregar alguna harina que sea apta. En el caso de esta harina, o sea, harina de arroz, puede ser harina de sarraceno si queremos que sea más integral, más fibroso. Y después lo vamos a poner en una placa al horno, que lo vamos a cortar con forma de galletitas, o incluso, Nati, lo podemos hacer con forma de pizza, por ejemplo. Podría ser la base para una pizza apto celíaco también, entonces. Y queda súper crocante, queda buenísima esta preparación. Y bueno, lo vamos a llevar unos minutos al horno y lo podemos usar también como para tenerlo tipo tostadas. Viste que las tostadas de arroz en general no tienen mucho éxito, pero tenemos esta opción que es bastante... Tienen una pinta bárbara y las podés guardar en un frasco unos días, ¿no? Sí, tal cual, lo podemos dejar en la heladera o incluso las podemos tener frisadas sin cocinar, cosa de solamente tener que darle unos minutos de horno y quedan espectaculares. Bien, @hernán.nutrición, @hernán.nutrición. Yo les aseguro que van a entrar a una vida nueva, porque tiene recetas, consejos todo el tiempo, así como les comparte semana a semana con nosotros en la pantalla, también en sus redes sociales, nuestro querido Hernán. Gracias por esta info, por esta data. Y todos los que se sientan con esas características que mencionó Hernán, vayan a hacer la consulta aún en pandemia, así se sienten mejor. Gracias, Hernán. Un placer enorme, Nati. Abrazo grande. Mucho abrazo para vos también y para todos ustedes en casa. Hoy le mando un beso muy grande a Lisa Carrillo de Rosario, que cumple años. No voy a decir cuántos, no es necesario. Y a ustedes les digo, mañana nos encontramos a las 9 en punto aquí en la pantalla de la televisión pública argentina, recordándoles que hay que cuidarse, que estamos en pandemia, que eviten salir todo lo que puedan y que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao. Tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón.